hace varias horas ya que algunos están hablando del presidente Donald Trump como el hombre de los 100,000 millones de dólares. Y lo hacen porque desde que llegó a la presidencia en enero de 2017 y hasta ahora ha visto el déficit comercial estadounidense crecer en ese monto, 100,000 millones de dólares. De hecho, el desequilibrio comercial con el mundo está en máximos de una década. De 621,000 millones de dólares es el déficit comercial. A ese nivel llegó, como decimos, es el más alto en una década. 69,000 millones creció la brecha en 2018. Ahora, por país, 419,000 millones es la brecha comercial con China. Está en récord. Ojo, estamos en plena negociación comercial con China. 891,200 millones de dólares es el déficit solamente de mercancías y en este caso es el más amplio de la historia de los Estados Unidos. Datos todos incómodos para un presidente que prometió reducirlos y cuyo gobierno incluso activó investigaciones para grabar con aranceles a sectores y a productos como el acero, el aluminio, los autos, argumentando incluso razones de seguridad nacional. Hay otro déficit y ese también creció y es el déficit del gobierno federal. 77% anual creció en los primeros 4 meses del año, creció el gasto y los ingresos fiscales literalmente se desplomaron. Y todos estos datos parecen reivindicar a aquellos economistas que desde hace también ya 2 años le han dicho al gobierno estadounidense su estrategia no va a funcionar y van a crecer los déficits. Bueno, sumado a ello, por supuesto, la reforma fiscal de 2017, cuando se anunció ese mayor gasto en seguridad. Entre esos economistas está mi invitada, Mónica de Boll, del Instituto Petersen de Economía Internacional. Me da muchísimo gusto saludarte y yo digo que se te reivindica porque ustedes lo escribieron en varios documentos. Mónica, ¿cuál era el mensaje de entonces? Sí, el mensaje de entonces, sobre todo en el 2017, fue que toda esta cuestión del déficit ser una cosa muy mala, que se tendría que hacer algo con respecto a eso, que Trump había hablado. Nosotros en el Peterson Institute decíamos que, ok, pero la manera de hacerlo no es con aranceles, no es con medidas proteccionistas, no es así, porque los déficits comerciales resultan de problemas macroeconómicos. Y entonces, si la situación macroeconómica es una en que el déficit está en el nivel que está o que quizá puede aumentar, por ejemplo, si haces un corte de impuestos o si haces un aumento de los gastos públicos, y en el caso de Trump se ha hecho las dos cosas, entonces en esta situación lo que pasa es que el déficit va a aumentar, la brecha va a aumentar, el déficit comercial. Y esto es exactamente lo que estamos a ver. Entonces, esto es lo que explica que haya subido hasta también 77% ese déficit del gobierno federal, porque estamos hablando de un mayor gasto en seguridad, de un desplome en lo que son los ingresos fiscales. Mónica, si esta política ha fracasado, ¿podrías decir que, si esta medida de activar aranceles ha fracasado, podrías hablar de una política fracasada o parte de una política? Porque con esta se ha buscado negociar incluso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya está cerrada la negociación. Sí, exacto. No, la estrategia con relación al déficit ha fracasado, no hay ninguna duda, inclusive porque si tomamos lo que pasa ahora entre Estados Unidos y China, y suponiendo que, va a haber algún acuerdo, pero ahora no tenemos acuerdo. Entonces, han aumentado los aranceles del lado de Estados Unidos, hemos visto la retaliación de China, y lo que ha pasado cuando miramos ahí los números entre China y Estados Unidos, es que hay una parte de productos que ya no se producen más en Estados Unidos y que son todos comprados en China. Entonces, los consumidores americanos que no tienen otra opción que no sea las importaciones de productos chinos, están comprando todavía estos productos, pero ahora a un precio más elevado porque están ahí los aranceles. Entonces, esto hace con que las importaciones aumenten y esto contribuye también para el déficit comercial. Entonces, tenemos ahí
la estrategia fiscal que no ha funcionado ha sido en la dirección opuesta en lo que dice respecto al déficit comercial. Y de otra parte, este proteccionismo y esta guerra comercial con China, que también ha llevado a que el déficit aumente por esta cuestión que hablaba de las importaciones chinas. Eso es muy importante, y dentro de lo que ocurrió el año pasado con este masivo recorte fiscal, pues no hay que olvidar que en todas estas medidas la pregunta es cómo se paga, y en un país como Estados Unidos que no ahorra, pues tiene que voltear a ver para financiarlo pues a la deuda, y al mundo entero tiene que voltear a ver. ¿Qué me dices de esto? Exacto. Entonces, lo que pasa es que con los déficits, ¿cómo se llaman? Los déficits duplos, un déficit fiscal y un déficit comercial que están aumentando en el tiempo, entonces las trayectorias son de aumento tanto de uno cuanto de otro, lo que eso hace con que la situación financiera de Estados Unidos esté un poco más vulnerable que en el pasado. Entonces la deuda está aumentando en el tiempo, y lo que probablemente vamos a ver es un aumento de las tasas de interés en los títulos americanos, en los bonos americanos, para que la gente, los inversionistas, continúen a comprar estos bonos, porque la deuda sube, y entonces tiene que pagar más para que los inversionistas la adquieran. Exactamente. ¿Qué me dices entonces de ese America First con que incluso vistió, llenó su discurso de toma de posesión el presidente Donald Trump, con un equipo que incluye a Wilbur Ross, a Robert Lighthizer, entre otros funcionarios que, apoyan este tipo de políticas mercantilistas, proteccionistas? Yo tengo que decir que America First es un fracaso total, y cualquier cosa que sea quien for first, va a ser lo mismo. Esto no funciona. El mundo no funciona más así, en que se puede un país tomarse como autosuficiente, imaginando que no depende de nadie y haciendo las políticas de esta manera. Esto no funciona. Y este es la mensaje más clara de lo que ha pasado con los números aquí. Y ese mensaje respaldado por los números quizá lo deberían oír a otros mandatarios en estos tiempos de mucho populismo en la región y en el mundo. Gracias, Mónica. Gracias.